¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos de un libro que es de La verdadera noche de Iguala, escrito por Anabel Hernández. Esta autora es una periodista que se dedica mucho al contexto social político de México. No solo tiene este libro, tiene la saga, por ejemplo, de Los Señores del Narco, El Traidor, Emma y las otras señoras del narco. Que próximamente estaremos tratando aquí en este canal y que pues tendrá sus análisis correspondientes. Bien, como mencionaba, pues Anabel Hernández se dedica a esta parte y ella tocó un caso muy delicado, pues por ahí del 2014 ocurre una situación histórica que marca el país, así como marcó en el 68 por Gustavo Díaz Ordaz con los estudiantes. Marca el caso Ayotzinapa, donde están los 43 estudiantes. Anteriormente pues se ha ido esclareciendo esta parte del caso, pero bueno, en el contexto del libro nos habla sobre que para la noche del 26 de septiembre del 2014 ocurren varias situaciones que pues dan un poco de panorama a lo que ocurre con los normalistas. En ese tiempo Ayotzinapa pues es una escuela que siempre se ha caracterizado por su lucha social, política, ya que participó en la marcha del 68 junto con otras 36 escuelas rurales. En esta parte cabe recalcar que cuando ocurre lo de México del 68, Gustavo Díaz Ordaz manda a cerrar 18 escuelas de las que participaron en esa marcha. Entre ellas sobrevive Ayotzinapa, que es de Iguala, el estado de Guerrero. Cabe mencionar que para este movimiento o esta conmemoración que se hace hacia los estudiantes, Ayotzinapa consigue autobuses. En este caso le tocaba hacer la sede en ese año para sus otras hermanas, escuelas, y un estudiante apodado el Cochiloco era el encargado de buscar 20 autobuses, ya que iban a ser los encargados de buscar el transporte así como el hospedaje. Pues Ayotzinapa se dirigía a una fiesta grande para conmemorar ese día, pero también estaba la parte de pues ellos toman de forma de protesta los autobuses de las líneas que van hacia Guerrero y se hacen de ellos para poder ir a su marcha. Cabe recalcar que Ayotzinapa es muy diferente a cualquier escuela normal del país o del estado, ya que tiene diferentes métodos de enseñanza e incluso de organización. Ellos de manera autónoma generan sus propios recursos, siembran, venden, se apoyan entre ellos mismos e incluso es muy diferente a una escuela normal pública. Por lo que Ayotzinapa se distingue por esa parte de pensamiento crítico muy distinto a otras escuelas. Cabe recalcar que dentro de pues esta parte de Guerrero pues es una entidad que se ha dedicado mucho a la lucha social y que pues tiene varios antecedentes de ello. También nos marca una situación sobre que para el Estado en ese momento Ayotzinapa era una amenaza, una situación prioritaria para el gobierno, un enemigo público. Así como hoy en día a los gobiernos tienen a sus contrincantes sociales, o al menos que están con el foco rojo, en este caso pues cualquier lucha social que tú puedas darte cuenta o incluso ver, en este caso por ejemplo como lo que ocurrió el 8 de marzo, el gobierno actual los tiene como una oposición en cuestión de la manera en cómo se protestan contra el gobierno. Esto es lo que pasaba con Ayotzinapa. Cuando hacen transición de gobierno entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las prioridades del Estado era esta escuela. Ya los tenían en la mira. Lo que aconteció en Alevosía y Ventaja fue la noche del 26 de septiembre. Dentro de esta parte, el indicio que marca la desaparición de los 43 estudiantes, según el libro, marca mucho la versión de la Procuraduría General de la República, en ese entonces PGR, como ellos fueron tejiendo la verdad o mentira histórica que ellos querían manejar institucionalmente, y Anabel Hernández, por otra parte periodística, marca los contrapuntes y diferencias que hay en esa investigación. Nos hace ver que
hay un convoy secreto dentro de esta parte de la desaparición de los estudiantes y cómo este se encarga de desaparecerlos, borrarlos del mapa. También hace referencia a las diferentes instituciones de seguridad pública, como los policías municipales, los policías estatales, los federales, los batallones del ejército, como ellos están inmiscuidos en esta parte de los estudiantes. También marca participaciones de autoridades políticas, en este caso como el alcalde José Luis Abarca y su esposa Pineda Villa, junto con Guerreros Unidos, un grupo delictivo que está en la parte de Guerrero, y marca como ellos fueron los responsables, o al menos en el libro así te lo da en esa parte de cómo lo relata, que estas figuras públicas son un tanto responsables de esa situación, que bueno, más adelante se va esclareciendo. Para esta parte marca mucho como José Luis Abarca, después de un informe de parte del DIF por su esposa Pineda Villa, ellos creen, o al menos en el libro se intuye que los estudiantes aparentemente van a hacer una manifestación o un mitin en contra de los presidentes, cosa que bueno, no era así, ya que los estudiantes tenían otro objetivo, en este caso conseguir los autobuses que se marcaba en ellos. Dentro de esta parte, estas figuras públicas tienen pues negocios ilegales, sí, coludidos con el crimen organizado. De hecho, bueno, también marca como José Luis Abarca tiene cierto poder o negocio de joyería en sí como tal, en la plaza Galerías Tamarindo, donde pues él es dueño y señor de esa parte. Entonces marca mucho cómo hay un enriquecimiento ilícito por parte de este presidente, y pues bueno, es la parte rotunda de lo que marca lo que él dice, la verdad o la mentira, o incluso cómo está involucrado, y en la forma de que cuando pide su licencia de dejar el poder un momento y tomarse un tiempo, pues lamentablemente fue lo que ya no pudo regresar por diferentes acusaciones que fue empleado bajo la propia fiscalía. Dentro de las pesquisas marca como los policías municipales de Colula e Iguala son arremetidos a interrogatorios autoinculpados por medio de la tortura. Fue algo que marca mucho en el libro, cómo se crearon varios o cientos de testigos, los cuales fueron torturados y amenazados a muerte hasta más no poder. Marca como incluso hasta las familias salen a relucir en amenazas de muerte o abuso por parte de las autoridades. Dentro de esta parte era que dentro de las declaraciones de los policías jamás mencionaban a 43 estudiantes, pero sí afirmaban siempre en que estaban calcinados e incluso desaparecidos. El procurador Caram, en ese entonces, con Enrique Peña Nieto, daba por hecho que encontrar los cuerpos de los estudiantes llevaría alrededor de 2 meses o un poquito más. Entonces marca esa parte como le daban vueltas al asunto, algo pues muy peculiar del gobierno cuando estaba muy involucrado, o al menos creo que está muy involucrado en la parte que nos marca el libro, y nos hace ver cómo la mentira histórica repercute en personas ajenas, o los daños colaterales que tienen no solo los estudiantes normalistas, sino la gente que fue inmiscuida en este periodo en buscar culpables. Por ejemplo, se encuentran 4 personas que fueron aparentemente los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes, y bueno, ellos eran albañiles que trabajaban con una maestra que por mala suerte se lo subieron las autoridades, y ellos son los autores dentro de esa parte que juraron y perjuraron que estaban a cargo de esa parte de desaparecer a los estudiantes. Algo que les deja mucho entrever las deficiencias gubernamentales, o al menos como las autoridades políticas o de seguridad pública no tienen las herramientas necesarias para poder ofrecernos alguna estabilidad de seguridad social, o incluso de esclarecer la parte de los delitos que se cometen. Muchos de ellos, no solo los 43 estudiantes, quedan impunes o al menos olvidados en el limbo
por parte de que no existe la manera o incluso la intención de querer resolverlos. Es algo que iba marcando Anabel Hernández. Incluso antes del libro nos dice que ella saca un reportaje en la revista Proceso, donde empieza a encarar al gobierno directamente sobre cómo ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes. Karam, al momento de escuchar esa parte del procurador, intenta revelar su mentira histórica referente a lo que decía Anabel Hernández, para que al menos compaginaran las situaciones de los casos. Dentro de esta parte de los en busca de los culpables, marca mucho cómo la PGR masacraba a los testigos, los torturaba física, mentalmente, emocionalmente. Era un martirio tener que esclarecer esta parte de los casos, o al menos autoinculpar a las personas que se encontraban en esta parte. Para desventaja de las autoridades de Iguala era que pues las cosas estaban grabadas por el sistema C4, un sistema que está conectado a los diferentes niveles de gobierno y sabe qué está pasando, al menos en esa calle o donde están apuntando las cámaras. Se sabe en que la forma que el Estado tiene conciencia de ello o qué es lo que está ocurriendo. Entonces eso pues sí te deja un poco que pensar, porque al menos el C4 fue manipulado por parte de las autoridades. En este caso los militares fueron los encargados de quedarse solamente con un minuto del video, y que obviamente eso no te decía mucho dentro de la parte del convoy, las patrullas, los carros, como de todo ello tuvo que ver conforme a lo que pues pasaba en ese entonces. Marca también cómo los estudiantes tienen una pues cierta comunicación. Incluso el C4 los estuvo vigilando desde que llegan a Iguala y toman los demás autobuses para irse, y que dentro de ello el 27 batallón de allá de Iguala empieza a tener actividad para poder rastrear a los estudiantes. Entonces era algo que pues sí los tenían en la mira, e incluso pues iban con esa alevosía de querer desaparecerlos. Marcan los estudiantes mucho la manera en cómo en la parte de los hospitales e incluso los militares los iban a buscar para al menos rematarlos o obtener datos de ellos. Ahora, ¿por qué dentro de la verdadera noche de Iguala, por qué los estudiantes desaparecen? Al menos dentro de la página a partir de la 250, el caso se empieza a esclarecer un poco más, al menos habla más adentradamente de la historia, de cómo ellos sufrieron esta parte de la desaparición y por qué. Dentro de la parte del caso marca que 2 camiones de los que desaparecieron los estudiantes llevaban heroína con un valor aproximado de $2 millones. Un capo de ahí tenía conocimiento de ello y no quería que esa heroína fuera para manos de los estudiantes. En este caso él habla al 27 batallón de la ciudad de Iguala y ordena que se detengan esos camiones y al menos le regresen esta parte de la heroína. Como tal, la orden no era desaparecer a los estudiantes, pero en el libro marca cómo ellos se dieron cuenta de esa situación, o al menos era lo que iba a pasar. Entonces era un problema muy elevado para el gobierno, dar a entender que pues el gobierno tiene dando a entender que los narcotraficantes tienen cierta influencia sobre los gobiernos para decidir hacer y deshacer. Esta parte del narcomafia, estado mafioso, todo esto que lleva encerrado a las diferentes autoridades de gobierno, y que los estudiantes al momento de ver eso pues fueron desaparecidos, desafortunadamente, de todo tipo o forma. No hubo rastro de ellos. Actualmente marca que el ejército fue pues sí el autor intelectual de lo que ocurre, en conjunto con la ayuda o el cohecho de las patrullas del estado de Iguala o de Colula. En esta parte también marca cómo siembran los restos óseos de las personas y cómo esto pues lleva a la situación de querer culpar a otras partes. Un libro que vale la pena leerlo si a ti te interesan este tipo de casos, algo que no se tiene, al menos
que olvidar. Yo creo que pues queda marcado como los estudiantes, pero también queda esta parte de que las instituciones pues están muy coludidas, muy infiltradas al crimen organizado, y que como el crimen puede ocupar a disposición oficial ciertas órdenes o casos para recuperar sus diferentes salidas. En este caso pues el ejército es el entero culpable, o al menos así lo marca incluso Anabel Hernández, de lo que pasó con la desaparición de los 43 estudiantes. También nos dice la forma en que no solamente hay que empatizar con esta parte de los 43, sino con todo lo que llevó después, todos los sucesos, todo lo que nos conllevó esa situación, ser foco a nivel mundial de lo que estaba pasando, y que pues obviamente no se estaba resolviendo nada. Entraron muchas instituciones como la CNDH, entre otras, a resolver o intentar resolver el caso de Ayotzinapa, y es algo que lamentablemente el gobierno no dimensionó, que lo que ellos podían hacer pues ya repercute, al menos por las redes sociales, por la manera tan rápida en que se pasan las cosas. Yo creo que es muy difícil, o al menos esto fue muy descarado en la forma en cómo desaparecieron los estudiantes, y que pues hasta la fecha no hay responsables directos, simplemente inculpados. Si el video te gustó, deja tu like, un comentario, no olvides suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.